Bueno, Juan, un poco lo hablábamos fuera de aire y quería llevarlo, ¿no? a cabo. Se festejó mucho, el desahogo fue grande, sobre todo por el marco y el contexto en el cual se dieron los 5 juegos de las finales. Sí, la verdad que sí. El marco y la trascendencia que tuvo la final hizo que se disfrute por demás, teniendo en cuenta que por ahí no era un campeonato o un final de campeonato. Pero bueno, con esta forma de disputa donde se dividía en dos, y en esta primera mitad el que se llevaba el triunfo tenía la posibilidad de jugar una final extra en el caso de no adjudicarse la segunda parte, era más que importante. ¿Cómo se vivió? Porque por momentos decíamos, bueno, Olimpo quizás es el candidato por nombres, por recambio, por tener un plantel largo, pero tampoco había que dejar de lado que Napostá había sido el mejor de la etapa regular y que tenía créditos para ser candidato también. ¿Cómo lo viviste eso desde la previa? Sobre todo antes de pensar en el marco imponente que se iba a vivir en los 5 juegos. La verdad que nosotros ya de hace un tiempo venimos trabajando con un mismo grupo de jugadores, con la misma base, que año a año van creciendo y van evolucionando. Con respecto a lo de equipo largo y candidato, yo creo que Napostá tenía un equipo con jugadores del ámbito local y de mucha experiencia, y eso a veces hace que sea mejor que traer jugadores de afuera, porque la verdad que nosotros tenemos un torneo local muy fuerte y muy difícil de jugar, y si no estás acostumbrado lleva un proceso de adaptación, acomodarse. Al tener una sola rueda para jugar y para armar el equipo, y sumado que los jugadores se fueron incorporando ya con el torneo empezado, creo que a nosotros nos faltó una rueda de trabajo por lo menos para terminar de afianzar esas piezas, y de darle al equipo por ahí una fluidez que fue lo que nos fue trabando a lo largo del torneo. Hubieron, a ver, no le vamos a sacar mérito al plantel que hizo un campeonato bárbaro, pero también te quiero dar los méritos a vos porque cada partido de la final fue distinto, más allá del marco y lo que generaba ver el Casanova repleto con el ruido de las hinchadas. Todos los partidos fueron distintos, incluso en el segundo juego Napostá quizás encontró la clave con Musi, supiste contener eso en los próximos juegos. Había que leer muy bien el partido y trasladarle al plantel muy bien qué es lo que vos querías exponer en cancha. Sí, la verdad que fue una final muy rica tácticamente. Eh, Como nosotros decimos siempre, la defensa es una manta corta. Cuando te tapas la cabeza, te destapas los pies. Entonces, lo que buscamos, creo que de los dos lados, es encontrar un equilibrio para poder competir, y tratar de disimular por ahí las falencias que teníamos los dos equipos. Nosotros encontramos por ahí en la parte defensiva un equilibrio, por ahí a veces nos trabábamos ofensivamente, nos faltaba esa química o fluidez que nos la daban las individualidades. También no pudimos contar con Marcelo Piuma, que para nosotros un jugador muy importante, que tenía una lesión en la rodilla y quería estar igual, pero bueno, cuando probábamos a ver cómo se sentía mucho dolor. Entonces, bueno, nos limitó en algunas cuestiones ofensivas sobre todo. Pero bueno, creo que a lo largo de la serie, esos cambios y esas estrategias fueron haciendo que cada partido se convierta en un poco más parejo, y eso se vio en el quinto juego. Ahora, lo que te limita por un lado con la experiencia de Piuma, con el oficio, con el porte físico también y lo que te hace jugar al equipo, quizás destapa la mejor versión de Ruesga y la mejor versión de Diel, ¿no? Que fueron las dos grandes figuras de las finales. Las ventajas también de tener un plantel muy metido en el objetivo, ¿no? En ese pensamiento que vos tenés de decir no se nos puede escapar de trasladárselo al equipo. Sí, por supuesto. Creo que al no estar él se vio un equipo un poco más dinámico, donde corría más la cancha. Pero bueno, alternábamos en esa juventud, o en esa a veces apresuramiento que hacía que nos equivocáramos en momentos clave de los juegos. Por suerte, en el cierre del juego aparecieron los jugadores
más experimentados como Dottori, Diel y en este caso Fausto, que nos dieron esa jerarquía para cerrar el partido de la mejor manera. Ahora, uno trata siempre de pensar en positivo y de ir en busca de esos objetivos. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza decir se nos escapa o se nos puede escapar? Porque el tercer cuarto del quinto juego parecía que estaba todo dado para sentenciarlo. Termina viniéndose con sus armas Napostá, terminan llegando a un suplementario. Obviamente en la vorágine del juego uno piensa siempre en sacar lo mejor. ¿Se cruzó por la cabeza en algún momento, estábamos tan cerca y quizás la podemos perder? Seguro, a ver, las finales o el deporte en sí tiene de las dos posibilidades. Nosotros, primero los candidatos o los favoritos, a veces cargan con esa presión de tener que demostrar que están a la altura de ese rótulo y a veces hace que te pueda jugar una mala pasada. Nosotros éramos conscientes de que en un quinto partido se terminaba el favoritismo porque era un partido a todo nada, era algo que hablábamos, que ya no había un partido más para acomodarse, que era en ese momento. Sí, por supuesto que en algún momento cuando se nos vino encima Ana Postá y tuvimos que ir al suplementario, no te digo que pensé que ya estaba todo terminado, pero que la posibilidad era más grande. Lo que pasa que desde el primer momento traté de transmitirle al grupo tranquilidad, porque ya con el marco y la ansiedad de la gente eso se sentía en la cancha, y bueno, y por ahí el nerviosismo ese se estaba trasladando a los jugadores. Entonces del lado nuestro, no solo mío, sino del cuerpo técnico, pues la función era esa, transmitir tranquilidad, de que todavía el juego estaba con la posibilidad de llevarlo al triunfo y bueno, creo que logramos ese objetivo. Después del partido pude hablar con varios jugadores y hacían hincapié en uno, que es Agustín Solomon, como pilar fundamental, el capitán del equipo, en lo que genera para el grupo. ¿Cómo lo ves vos o cómo lo vivís en el día a día, esa representatividad que tiene, además del el amor por los colores, que tiene Agustín Solomon en el equipo, en el plantel? Mirá, cuando un jugador es capitán de un equipo, generalmente no lo hace por lo que le da deportivamente, sino por todo lo demás. Es un jugador que siempre pone al equipo o a los compañeros por delante de él, y en los momentos que lo necesitamos siempre está disponible para hacer lo que el equipo necesita para ganar. Creo que eso los compañeros lo van identificando a través del tiempo. Todo tiene un periodo de maduración. Él en su momento era el base titular y cuando los jugadores más jóvenes empezaron a incorporarse y tener cada vez más minutos, él no tuvo problema de dar un paso al costado y ser suplente de ellos, a pesar de ser más grande, de mayor edad. Entonces ya te habla de una calidad de persona y de compañero que hace que en estos momentos así los compañeros hoy lo reconozcan. La verdad que yo soy un chico que aprecio muchísimo, lo conozco de muy chico, y bueno, y casi desde que volví al club hicimos todo el proceso de primera junto con este grupo. Algunos empezaron con 17 años y hoy tienen 25, 24, 23 años y son parte de la misma base que hace que, bueno, que todo esto tenga un valor doble. Juan, la última, obviamente descanso en estos días para el plantel, reconocimiento en el Carminati en el día de ayer. ¿Cómo se planifica la segunda mitad de año donde, lógicamente, ¿no? Por ser el ganador del primer tramo, cargan quizás con esa mochila de candidato del equipo a vencer? ¿Cómo se preparan en cuanto a plantel? ¿Tema bajas, tema refuerzos? Ya, hoy la única baja por el momento que tenemos va a ser Ruesga, que bueno, tiene intenciones de jugar Liga Nacional acá en Argentina. Después estamos intentando retener a la mayor parte del equipo. Caso Geniti, Marcelo Piuma tiene que tratar de recuperarse de su lesión y volver a reincorporarse de la mejor manera.
Y bueno, ahora una vez que pase un poco la efervescencia, en estos días los jugadores están de descanso, la gran mayoría, otros no porque todavía juegan en los torneos de categorías menores. Eh, Volveremos a rearmarnos, a reacomodarnos, sabiendo que un jugador que para nosotros fue importante no va a estar, y con la misma convicción de ir a buscar el segundo tramo del torneo, porque sabemos que si esto no lo reafirmamos, al fin de año no va a tener mucho valor. Juan, felicitaciones por lo hecho, lo hablábamos y lo analizábamos, Olimpo fue de menos a más, se fue armando en el transcurso del torneo, llegaron a la final como grandes candidatos, lógicamente por esto que mencionaba, enfrente había un gran rival, y supieron leer cada partido y cada momento de cada partido también, así que felicitaciones por este primer objetivo y bueno, pocos días para el arranque del segundo tramo. Bueno, te agradezco. Sí, la verdad que sí. Ya mentalizándonos de a poco en recargar de energías y volver a trabajar para enfrentar esta parte del año que a priori es la más difícil de todas. Y nos estaremos cruzando en las canchas. Seguramente. Ahí pasaba la palabra de Juan Cruz Santini, técnico de Olimpo.